que están instaladas por instrucción del presidente Nicolás Maduro y bajo la dirección del vicepresidente del área económica de nuestro país. Temas centrales que se han venido planteando es precisamente la visión integral que esto tiene en el marco del Plan de la Patria. Estas mesas se inscriben en la visión de planificación de Estado para el desarrollo de todos los sectores productivos del país. Evidentemente hay un tema que tiene que ver con el ataque de la coyuntura, con esa pequeña inflexión que podríamos tener en este trimestre, pero que apenas va a ser simplemente una inflexión. Lo que estamos viendo es el desarrollo de las fuerzas productivas del país, lo que estamos viendo es prepararnos para el impresionante crecimiento que es lo que le viene a la economía venezolana en los próximos 6 años y precisamente a partir de ese crecimiento la necesidad de ir construyendo las bases productivas de ese modelo. Es muy importante que veamos que un tema constante en cada una de las mesas, sobre todo lo que hemos venido llevando en el área de industria, es la instalación del SIGESIC, que es el sistema de monitoreo, el sistema integral para la producción y el consumo. El SIGESIC es una herramienta fundamental para la planificación, donde todas las empresas deben estar inscritas en cada una de estas plataformas que tiene el Ministerio de Industria para ir generando las bases, por ejemplo, asociadas a cuál es la tecnología que tiene cada una de las empresas. A partir de la tecnología podemos desarrollar políticas de Estado para el soporte, para el fortalecimiento de esas bases tecnológicas, de cuándo data la inversión que se tiene en maquinaria en esas fábricas, es decir, los requerimientos en términos de créditos, de infraestructura para mejorar las dotaciones que tiene cada una de las fábricas, sobre todo cuando desde la década del 80 vemos el decrecimiento que tenía el sistema industrial venezolano. Por supuesto, parte de estos temas tienen que ver con fortalecer el sistema productivo nacional, pero fundamentalmente con la defensa del ciudadano. El tema central que tiene nuestro gobierno revolucionario es la defensa del ciudadano a toda costa. Es por esto que los controles que se tienen, los controles de precios, los controles vinculados a los distintos procesos para frenar la especulación son dinámicas que tiene el gobierno bolivariano y que mantendrá el gobierno bolivariano en función de la defensa de cada una de las personas de nuestro pueblo. Adicionalmente a estos temas que tienen que ver con los controles de precios, con los controles asociados a los distintos procedimientos para evitar cualquier tipo de evasión, evidentemente llevaremos a la par procesos de simplificación de trámites administrativos para ir agilizando todas las pautas vinculadas a la producción. Este es un tema sumamente importante porque parte del tema que tenemos acá en la planificación de la economía es el combate a la especulación. Por ejemplo, un dato muy concreto que tenemos, nosotros conocemos los costos de producción, por ejemplo, de un vehículo. Sabemos perfectamente cuánto cuesta producir un vehículo, lo que cuesta la mano de obra, lo que cuesta la materia prima. Lo que genera la distorsión, por ejemplo, en los precios de los vehículos es simplemente el mercado especulativo. El gran causante de las distorsiones de los precios que tenemos en Venezuela es el mercado especulativo, que es un elemento que tenemos precisamente para generar y para poder propiciar el combate de cada una de esas polémicas que se vienen planteando en función de la opinión pública. Nosotros en estos encuentros adicionalmente hemos visto la base, la necesidad de fortalecer la sustitución de importaciones, venir generando una base alternativa. En este caso, el día de hoy hemos efectuado un encuentro con el sector vinculado al área química. Son más de 205 empresas que se han presentado el día de hoy y uno de los elementos constantes, no solamente lo coyuntural, como decíamos, las divisas, sino un elemento constante ha sido qué podemos producir en Venezuela, qué podemos generar precisamente cuando tenemos casi un 15% del total de las importaciones vinculadas al área química, cómo nosotros fortalecemos una base productiva distinta. Esto es un elemento muy sustancial porque una de las potencialidades que tiene Venezuela es generar toda una rama en el área industrial vinculada a los insumos industriales, es decir, lo que nosotros podríamos propiciar de insumos que son consumidos en otra parte de la América, en este caso el Mercosur. Por ejemplo, uno de los proyectos estratégicos que está ahí planteado en el Plan de la Patria es el proyecto vinculado a la soda ash, que es un componente industrial de amplia gama y de amplio uso, por ejemplo en Brasil, en el caso de Argentina y también, por ejemplo, en el caso nuestro de la industria del vidrio o varios temas de la industria química. Estos aspectos nos llevan al esquema central que es cómo todo esto que estamos teniendo, toda la convocatoria que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro es una visión central. Aquí el tema de la politiquería, el tema de los que sencillamente quieren alejar al pueblo de la posibilidad de atender sus problemas, de resolver sus problemas, deben quedar al lado. Acá hay una masa empresarial, acá hay sectores productivos que independientemente de su posición política apuestan al futuro del país con convicción. Ya pasó el tiempo de esa politiquería, es el tiempo de trabajar profundamente y aquellos que quieran seguir en campaña, bueno, que esperan los próximos 6 años para que tengan las elecciones presidenciales. Acá hay un país dispuesto a trabajar. Ministro, usted mencionaba el tema especulativo. En estos 3 días que se han instalado diversas mesas en materia de alimentación, ayer con el sector automotriz, hoy con el sector químico, ¿cuál es entonces el compromiso que ha adquirido este sector empresarial para evitar justamente los temas especulativos en el país? Nosotros tenemos unas mesas que se están instalando y que han de ser constantes. Es otro elemento que es muy importante. Lo que hemos tenido en estos días son simplemente instalación de mesas. Veremos ahí los temas coyunturales, por ejemplo con la liquidación de divisas, que son una de las grandes expectativas que están de resolución, pero está la continuidad sobre aquellos temas estructurales que están ahí pautados. Nosotros
con distintas áreas de los sectores productivos, estamos invitando a construir los planes sectoriales del Plan Industrial Nacional. Es decir, en el sector autopartista, cómo va a ser, en el sector químico, cómo va a ser cada uno de los sectores, es decir, la construcción de esos planes sectoriales. Nosotros desde siempre, con el legado del comandante Chávez, habíamos anunciado que esto es un modelo mixto, desde el punto de vista de la constitución del aparato productivo, donde está la parte estatal, está la parte comunal, pero también hay un rol importantísimo de parte del sector privado. Lo que hemos venido refiriendo es precisamente cómo construimos eso. Esto, sin embargo, tiene una campaña ideológica, que es muy importante que la denunciemos de una vez por todas, una campaña ideológica que se ha generado sobre el tema donde nos pretenden decir que la guerra económica que ha tenido el país desde el último trimestre del año pasado y este año prácticamente que no ha existido, como si aquí no hubiese habido permanentemente una presión sobre la moneda, como si aquí no hubiese habido permanentemente una presión de sobrecarga en el sistema productivo, de sobrecarga en el sistema de distribución de alimentos. Es decir, que pareciera que esa guerra económica desatada por los actores políticos no se hubiese generado en nuestro país. Pero además eso tiene un componente ideológico, que es el supuesto que la liberación de precios, ¿no?, nos llevarían supuestamente a un paraíso, supuestamente un paradigma supremo, que aquí con liberar cualquier precio, por ejemplo los productos básicos, no tendría por ejemplo la visión que ya tenemos en la actualidad del crecimiento, por ejemplo, del consumo de las personas en términos de los alimentos, o por ejemplo lo que significa decir los cambios estructurales que tenemos en función de la organización de nuestra población. Esa campaña ideológica vinculada al tema de los supuestos de liberación de precios y que cesen permanentemente cualquier tipo de control, cualquier tipo de visión desde el punto de vista de protección del pueblo, es lo que algunos aparecieran y son los mismos que han generado la guerra económica, son los mismos que originaron el 27 y 28 de febrero en el año 89 y que quisieran sencillamente que el pueblo estuviese arrodillado permanentemente en lo que son sus intereses. Contrario a eso, lo decimos claramente, acá hay un gobierno de política inclusiva, de política de manos abiertas a todos los sectores empresariales del país, a todos los que quieren realmente no hacer uso de la moneda, sino que hacer uso productivo del país, pero al mismo tiempo que decimos eso y que extendemos las manos, decimos también que seremos firmes permanentemente en la defensa de nuestro pueblo. ¿Cuán importante es ese acercamiento del sector empresarial hacia el gobierno nacional y viceversa para el aparato económico y productivo del pueblo? Bueno, vale la pena hacer la referencia que esto no ocurre ahorita. Esto es un trabajo continuo. El acercamiento del gobierno revolucionario con los sectores empresariales es una tarea de larga data. Ahorita estamos sistematizando porque estamos arrancando un nuevo periodo de gobierno con Nicolás Maduro y evidentemente se requiere toda esa plataforma. Estamos aprovechando una coyuntura para generar las bases de lo que son los próximos 6 años, prepararnos para el crecimiento. Mira, nosotros somos un país que podemos decir que estamos creciendo, independientemente de cualquier coyuntura de un trimestre. Nosotros podemos decir que mientras Europa y algunos países como puede ser Estados Unidos, cierran fábricas, nosotros abrimos fábricas, nosotros expandimos la producción desde el punto de vista productivo. ¿Cuántas personas en el mundo podrían decir, prepárense señores empresarios porque necesitamos 60% más de autobuses para el año que viene? ¿Cuántos pueden decir, necesitamos 40% más de transporte de carga para el año que viene? Necesitamos 35% más de vehículos pasajeros para el año que viene. Eso es crecimiento de la economía. Y parte de lo que sirve estos encuentros que estamos efectuando es precisamente generar las bases para el crecimiento de esa economía. Aquí lo que hay es la visión de expectativa positiva que genera la estabilidad que tiene Nicolás Maduro como presidente de la República y por supuesto esto entre una visión amplia, respetando las diferencias que podamos tener con los distintos sectores, pero visión inclusiva. Y seguimos haciendo el llamado, seguimos con la insistencia de que aquellos que no entienden que el 14 de abril se acabaron unas elecciones y hubo unos resultados electorales, bueno, que ellos se quedan ahí con su historia. Otros construiremos la patria que nos merecemos todos los venezolanos. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras del ministro del Poder